Luego puedo compartiros mi pantalla. Entonces a lo mejor sí que podéis verlo. Vale, pues... ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo antes de empezar? Creo que os he Yo te perdido. envié ayer los ejercicios. Dime. Yo te envié ayer los ejercicios a las Sí, 11:30. sí, sí. Ahí como el gol de Iniesta. Claro. Vale, no pasa nada. De todas maneras, yo tengo en cuenta que como esta situación es un poco rancia, entonces No, es que lo en hice. verdad lo tenía hecho, pero se me había olvidado entregártelo. Ya, pero que yo entiendo que vamos, que esta situación es un poco rancia y no voy a ser tampoco tan tiquismiquis. Vosotros me veis, ¿no? Sí. Sí, Vale, perfecto. Voy a intentar compartiros la pantalla y así vamos al lío. A ver, compartir pantalla. Donde yo pueda compartir pantalla. No sé dónde puedo compartir la pantalla, joder. Verdad que es un poco torpón con esto, pero es que no me aclaro yo tampoco tanto. A ver. Altavoz, micrófono, notas. Supone que yo puedo compartiros. Aquí, vale. Voy a compartiros mi pantalla. Vale, ¿la veis? sí. Vale, Sí. perfecto. Yo no veo Eh, nada. vale, aquí vamos por partes. Hola, bueno, veréis que me he hecho un guioncillo para que más o menos todo vaya fluido y no perdamos tiempo. Pues, obviamente, esto es geografía de la población. Seguimos con el tema 6 y en concreto el punto 6 que es la estructura de la población. ¿Por qué he decidido hacer una clase online de esto? Si tenéis libreta y papel estaría guay, porque así podéis hacer, si queréis vosotros los cálculos, si no, pues más o menos, pues si queréis hacer alguna anotación o tomar alguna nota. Primero, ¿por qué es necesario esto? Porque tenéis que saber varias cosas. Que la estructura de la población hace referencia a la clasificación de ciertos componentes de una población, para la redundancia. Esto quiere decir que para poder clasificar una población tenemos que atender a su estructura y podemos coger una variable, sea la que sea, ¿no? Que puede ser la edad, el sexo, el trabajo, la religión, etcétera. De todas maneras, vosotras, para lo que os pide en bachillerato, es básicamente que podáis atender a dos variables, que son la edad y el sexo. Y por supuesto la economía, perdón. Entonces son tres. Entonces, os decía que el sexo y la edad se representan en pirámides de población y la economía en gráficas o tablas. Nosotros vamos a ver las pirámides, porque una gráfica y una tabla ya la habéis visto. Y sin embargo, sí que vamos a ver cómo se calculan las tasas. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Ah, no, perdón. Pensaba que queréis. Si queréis decir algo, interrumpidme, no hay ningún problema. Entonces, yo lo que creo que necesitáis. Bueno, Jesús. Lo que necesitáis ahora mismo saber es qué tasas os obligan a calcular en selectividad, si la vais a hacer, básicamente. ¿Qué necesitamos para calcular esas tasas, obviamente? ¿Cómo se calculan? Y cómo se comenta finalmente una pirámide. El comentario de una pirámide al final es sencillo, entre comillas, porque el comentario va a ser básicamente las tasas que calculéis. Y como que sepáis un poquito de la teoría, ya podéis comentar una pirámide. Porque lo que tenéis que comentar básicamente es cómo es esa población con respecto a la edad y cómo es con respecto al sexo. Entonces, yo lo que no voy a entrar es en nada que tenga que ver, como podéis ver aquí, con la teoría, porque ya lo tenéis en el libro. Y al final del vídeo, si tenéis preguntas con respecto a esto, que espero que tengáis, porque yo llevo 2 días intentando calcular todo esto, porque yo me dejo las matemáticas en cuarto la ESO, no sé vosotros, pero me ha costado un poquito y creo que más o menos os lo he enmigajado para que podáis entender. Entonces, os decía, las tasas que obligatoriamente tenéis que saber calcular o que se presume que deberíais saber para selectividad son las siguientes. En sexo y edad, la tasa de natalidad. ¿Veis que si subrayo algo? Es decir, ¿veis en mi puntero algo cuando señalo algo? No, ¿No? No, que está muy no. pequeño. Ah, vale. Pues os las voy diciendo. Las tasas que tenéis que calcular sí o que se supone que debéis saber. De todas maneras, esto lo puedo subir todo a Google Classroom, pero os lo digo. En edad y sexo son la tasa de natalidad, la de fecundidad, la de mortalidad, la de crecimiento vegetativo, la de crecimiento real, el saldo migratorio, la sex ratio y los porcentajes de masculinidad y feminidad.
Esto ha sonado todo como unos datos, brum, 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 pero tranquilos que iremos uno a uno. Y luego en economía, la tasa de actividad, es decir, las personas que se presumen que, es decir, la población activa. Luego las tasas de desempleo, de paro. Y por último, la relación de dependencia. Ojito con esto, que la relación de dependencia también se puede utilizar para la edad y el sexo, pero lo voy a incluir en economía porque al final se trata de la gente que está, la gente que depende de la población activa. Pero de todas maneras, nosotros, insisto, vamos a ver una pirámide de población. Entonces, ¿veis la tabla? ¿Aquí hay una tabla? Sí. Vale. Sí. Os informo, básicamente. Esta tabla pertenece a España en el año 2015. Aunque ponga Spain 2015, tal, esto es de España. Lo que pasa es que la fuente es no sé, la he cogido de internet. Imaginaos por un momento que no estamos ni en cuarentena y que tenemos clases normales, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá. Entonces, en un examen, Yo te escucho. ojalá. Imaginaos que yo os pongo en un examen esto. Yo os pongo en un examen de repente un ejercicio que valdría seguramente un poquillo más de 2,5 porque es un ejercicio que llevo un rato y sería un ejercicio que os digo, os pongo esta imagen y os pongo abajo población total en el año 2015, 46,45 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo os digo, calcúlame las diferentes tasas que os voy a pedir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes de entrar en cómo se comenta una pirámide, aunque bueno, aquí ya veis la estructura que sería comentar de una pirámide, que es introducir la pirámide, que obviamente, es decir, se trata de una pirámide de población, es decir, la lámina representa una pirámide de población y la fuente es, pues la que sea, aquí no lo pone, pues la fuente es desconocida. Definimos lo que es una pirámide, que es un histograma o un gráfico de barras horizontales que registra las proporciones respecto al total de la población. Y luego decimos que para analizarla vamos a tener en cuenta la edad y el sexo, que es lo que básicamente nos dice. Eso es la introducción. La introducción no tiene ningún problema. El análisis formal. Entonces, imaginaos, volvemos al examen que yo os digo, vale, vamos a calcular las diferentes tasas. Claro, aquí hay un problema, y es que en una pirámide de población tú, por ejemplo, no puedes calcular la tasa de mortalidad, porque no te pone el número de muertos. Entonces, ¿qué tasas podemos calcular cuando yo os doy, y aquí es donde tenéis que agudizar el oído? ¿Qué tasas podemos calcular con una pirámide de población? Pues podemos calcular la tasa bruta de natalidad, podemos calcular el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, podemos calcular la sex ratio o el sex ratio, dependiendo, no sé si es masculino o femenino, porque como es latín o inglés. El índice de juventud, es decir, cuántas personas se consideran jóvenes en esa población. Luego la tasa de fecundidad, es decir, cuántas mujeres hay en edad fértil o cuántos hijos se tienen. Uy, me estoy escuchando a mí mismo, no sé. Vale, y por último, el índice de envejecimiento, es decir, cuántas personas son mayores de 65 años. Entonces, ¿alguna duda con respecto a estas tasas? No. Vale, entonces, ya habéis visto que esto tiene que ver la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural, que luego lo veremos, tienen que ver con los movimientos naturales de población, ¿no? Es decir, la población se va moviendo dependiendo de las personas que nacen, las personas que mueren y, por supuesto, el crecimiento que hay. ¿Cómo medimos la tasa de natalidad? Pues muy sencillo. ¿Os acordáis cómo es, no? La tasa de natalidad. ¿Hello? No, es que no nos acordamos. ¿No os acordáis? Ah, vale, pues lo digo yo. La Lo tasa de ponen en el natalidad. libro. Vale, tenemos que saber primero cuántos han nacido en un año. Y dices tú, ¿pero cómo lo puedo saber si no me lo pone? Pues muy sencillo. Es decir, fijaos, en la tabla siempre hay un intervalo que es de 0 a 4 años, ¿no? ¿Lo veis? Sí. O sabéis, o más o menos intuís, ¿no? Que hay 0 a 4, que es el primero, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es ver cuántos hay aquí. Esta tabla está expresada en millones, no en porcentaje. Ojo, si fuera en porcentaje es... A ver, no es una putada, pero sí que es algo complicado porque tenemos que calcular sobre el total de población
el porcentaje. Aquí ya directamente nos los da. Recordad que los cálculos en una pirámide tienen que ser aproximados. Esto no es matemática pura y dura. Esto tiene que ser aproximado. Entonces, vemos que de mujeres hay entre 0 y 4 años 1,2. Y en hombres, pues ponle que es 1,3, más o menos. Pues sumamos 1,2 más 1,3, que nos daría 2,5. Eso sería el total de niños o niñas entre 0 y 4 años, ¿no? Para saber los nacidos, tenemos que dividirlo entre 5. Entonces, ese número que nos dará, que será 0,5, van a ser las personas de entre 0 y 1 año. Esto es como las típicas fórmulas que se tiene que aprender uno. Pues esto es lo básico, ¿no? Entonces, lo de obtener el porcentaje fuera, esto de aquí. A ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la tasa de natalidad? Pues 0,5, que serían 500.000 aproximadamente, ¿no? Como 500.000 niños o 500.000 nacidos. 0,5 por 1000 y lo dividimos entre el número total de habitantes de España en ese momento, que eran 46,45. Y el resultado, recordad siempre esto y siempre recordad lo que es por 1000. Por ciento. No es por ciento, es por 1000, recordadlo. Es que esto Pues siempre aquí es el error. en el libro ponen por ciento, ¿eh? Lo pone No, por- pero luego pone No. 2 ceros abajo. Hay 2 ceros abajo. Ah, Son, vale, son, vale. son por 1000, recordad, ¿eh? Cuidado que es que aquí también se han liado mucho en el libro, que hay bastantes erratas. Por ejemplo, luego pone en el crecimiento natural, bueno, da igual, no voy por partes. Entonces, la tasa bruta de natalidad siempre es por 1000. Entonces, eso quiere decir que el resultado son 10,7 por 1000. Ya tenemos la tasa bruta de natalidad. Tasa bruta de natalidad, 10,7 por 1000. Eso quiere decir que la tasa de natalidad son 10,7 por cada 1000 habitantes. Vale, ya tenemos una. ¿Qué tenemos que hacer después? Ya hemos calculado la tasa bruta de natalidad, ahora tenemos que calcular los porcentajes de masculinidad y de feminidad. Es decir, cuántas mujeres hay. Yo personalmente calcularía las mujeres, porque nos va a servir luego también para saber el índice para calcular la tasa de fecundidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues muy sencillo. Contamos todos los bloques desde el 0 a 4 hasta más de 100. ¿Se puede elegir cuál calculamos? Sí, claro, podéis elegirlo, pero mi consejo es que calculéis las mujeres porque luego para la tasa de fecundidad tendréis más que fácil. tendréis que calcular las mujeres que hay entre 15 y 49 años y entonces si has calculado los hombres, dices tienes que calcularlo otra vez, entonces doble trabajo. Entonces mi consejo es que calculéis las mujeres para hacer los porcentajes. Vale. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, calculáis en total 1,2, 1,3, 1,2 y vais sumando hasta el final. Esto es lo más pesado que hay, ¿no? Entonces, son 18, creo, son 18 intervalos, pues los calculáis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Obtenemos que hay 22, a mí me salía el cálculo más o menos de 22,95 millones de mujeres. Que eso supone, haciendo una regla de 3 de toda la vida del señor, son aproximadamente 49,4% de mujeres. ¿Qué es lo que hay que hacer con el 49,4? Pues restárselo a 100. Si se lo restamos a 100, obtenemos el de hombre, 50,6. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vale, lo repito. Es decir, calculamos las mujeres desde el 0 hasta el 100, ¿cuántas hay? A mí me ha dado más o menos, recordad que tiene que ser aproximado, no tiene que ser total porque es imposible con una tabla así. Son 22,95 me dan a mí de mujeres. Entonces, podemos hacer dos cosas. O hacemos el porcentaje directamente o le restamos 22,95 a 46,45, que es el total de la población española, ¿no? Entonces nos dará 23,5, que son los hombres. Eso lo entendéis, ¿no? Sí. Vale, y luego hallamos los porcentajes y ya está. O directamente podéis calcular cuánto es el porcentaje sobre el 46,45 de las mujeres y luego pues ese porcentaje se lo restáis a 100 y ya está. Eso lo como queráis. Entonces ya tenemos los porcentajes de masculinidad y feminidad, que son 49,4 y 50,6. Es decir,
el 50,6% de la población española para el año 2015 eran hombres y el 49,4% eran mujeres. Vale. La sex ratio. ¿Qué es la sex ratio? Pues es básicamente la relación que existe de mujeres por hombres. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Cogemos aquí podemos coger el número de mujeres o de hombres, el que queramos, y lo tenemos que dividir por el otro. Es decir, en este caso vamos a coger las mujeres, ¿no? Pues el número de mujeres, ¿cuántos son? Hemos dicho que son 22,95. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número de hombres, que en este caso es 23,5. Entonces, el resultado sería 97,65. Eso quiere decir que hay 97,65 mujeres por cada 100 hombres. Ponle que son 98 para redondear. 98 mujeres por cada 100 hombres. ¿Esto lo habéis entendido? Sí, sí. Este a priori no tiene mucha complicación porque lo único que tenéis que coger es el número de uno de los dos. Ya que estáis trabajando con las mujeres, pues yo seguiría con las mujeres. Es decir, 22,95 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número de hombres, que es 23,5. Entonces nos dará un resultado que a priori sería 98, porque es 97,65 por 98. ¿Esto qué quiere decir? Que así a ojo de buen cubero o haciendo la cuenta a la vieja, como diría a mi madre, esto sería 102 hombres más o menos por cada 100 mujeres. Pero vamos, que nos sirve. Vale, ya lo tenemos. La sex ratio. Sex ratio son 98 mujeres por cada 100 hombres. Vale, ya tenemos tres calculadas, que son la tasa bruta de natalidad, que hemos dicho que es 10,7 por 1000, los porcentajes de masculinidad y feminidad, que son 49,4% mujeres, 50,6% de hombres, y ya tenemos la sex ratio. Vale, ahora tenemos que calcular el índice de juventud. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el índice de juventud? Pues muy sencillo. La población de 15 años o menos, como veis, tanto mujeres como hombres, la sumamos, que a mí más o menos me da 7,6 millones, tanto de mujeres como de hombres. Y lo único que tenemos que hacer es esa población, que son 7,6, la multiplicamos por 100 y la dividimos, por supuesto, por el número total de habitantes. Entonces nos dará el porcentaje, que es 16,36. Por ciento. Esto sí que es por ciento, ¿eh? Esto quiere decir que el 16,36% de 46,45 millones de españoles y de españolas tiene menos de 15 años. Esto es el índice de juventud. Ojito con estos índices porque estos índices nos ayudarán luego a calcular tasas de desempleo, desempleo de población activa y tasas de dependencia. Vale, ya tenemos el índice de juventud. Vamos a la tasa de fecundidad. Bueno, por supuesto, antes de la tasa de fecundidad, perdón. El índice de envejecimiento. ¿Cómo se calcula el índice de envejecimiento? Pues muy sencillo. Los de 65 para arriba. Como los de las mujeres ya los tendréis calculados, pues calculad la de los hombres, lo sumáis y a mí me da aproximadamente que en España las personas que tienen 65 años o más son en torno a 8,7 millones. Pues lo mismo, 8,7 por 100, lo dividimos entre 46,45 y a mí me da 18,72%. Eso quiere decir que el 18,72% de las personas en España tienen 65 años o más. ¿Estoy yendo muy rápido? A veces. A veces, pues si estoy yendo muy rápido, pisar el freno y decir, Pedro, quieto un momento. ¿De acuerdo? Pedro, ¿Qué? una cosa que si luego puedes subir los apuntes de cómo lo has hecho, aunque sea a mano, porque es que yo no me estoy entrando de mucho si no veo cómo lo estás haciendo. Vale, de acuerdo. ¿No ves la pantalla? No, lo que ella quiere ver es A ver, veo la pantalla de la pirámide, pero me refiero a los cálculos. los cálculos. Vale, sí. Todo esto, cuando terminemos ahora la sesión, voy a subirlo al Google Classroom. Y como estoy grabando la sesión, aparentemente, subiré el vídeo también. ¿De acuerdo? Y así podéis seguir Vale. la explicación con los apuntes. Vale, el índice de envejecimiento ya lo hemos calculado y el índice de juventud también. Hasta ahora tenemos la tasa bruta de natalidad, los porcentajes de masculinidad y feminidad, la sex ratio, el índice de juventud y el índice de envejecimiento. Vale, aquí vamos a calcular ya la última
de las tasas que podemos calcular con una pirámide tal que así. O sea, nos quedaría solamente una tasa. Eso quiere decir que con una pirámide de población, si yo doy esto en un examen, más el número total de habitantes que hay en el país en ese momento, solamente podéis calcular 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tasas. Solamente 6. El resto no podéis calcularlas porque os faltan datos. Entonces, vamos a la de fecundidad. Aquí lo que tengo que deciros primero es que, ¿os recordáis que en los movimientos naturales de población existen dos cálculos? Bueno, hay tres en realidad, que es la tasa de natalidad, que ya lo hemos visto. La tasa de fecundidad, ¿os acordáis que también estaba por ahí? ¿Os acordáis, no? Que había una cosa por ahí que se llamaba la tasa de fecundidad. Por lo menos que os acordéis. Y luego había una cosa que se llamaba el índice sintético de fecundidad, que en el vídeo que os hice os dije, olvidaos de él, más que nada porque es un follón tener que hacerlo, sinceramente, y más que nada cuando la tasa de fecundidad ya nos da el resultado. Así que vamos a calcular ahora la tasa de fecundidad. ¿Cómo se calcula la tasa de fecundidad? Pues muy sencillo. ¿Cuántos nacimientos habíamos dicho que se habían hecho en España? 0,5, ¿no? Que se supone que son en torno a 500.000 nacimientos. Vale, pues cogemos el número de nacidos y ahora es donde viene la clave. Tenemos que calcular el número de mujeres que se supone que están en edad fértil. ¿Eso cuáles son? Pues son las mujeres que hay entre 15 y 49 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como ya hemos hecho el cálculo para calcular la feminidad y la masculinidad, hemos hecho el cálculo de las mujeres que hay entre 0 y 100, lo único que tenemos que coger es los intervalos que hemos anotado, entre el 15 y el 49 los sumamos. A mí me da aproximadamente 11,1, 11, más o menos. O sea, eso quiere decir que hay 11 millones de mujeres, aparentemente, recordamos la estadística, que se supone que están en edad fértil. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar la fórmula que está en la página 286, que es 0,5 dividido entre 11, es decir, el número de nacidos entre 0 y 1 año, que son 0,5, dividido entre 11. Y después a eso lo multiplicamos por 1000. ¿Qué nos da? 45,45 por 1000. Recordad, por 1000. ¿Qué significa esto? Este resultado significa que 45,45 hay 45,45 nacimientos, ponerle 45 y medio. Hay 45 y medio de nacimientos por cada 1000. Luego, ¿Qué? que hay 45,45, es decir, perdón, que hay 45 mujeres, perdón, hay 45 mujeres por cada 1000 que se supone que pueden tener hijos o que en ese momento están en edad fértil. Eso es la tasa de fecundidad. Recuerdo, cogemos el número de nacimientos, 0,5, lo dividimos entre el número de mujeres que están en edad fértil, que son las que van desde el intervalo 15-19 hasta el 45-49, que son 11 millones, lo multiplicamos por 1000 y tenemos 45,45. Eso es la tasa de fecundidad. Por lo tanto, la tasa de fecundidad es 45,45 por 1000. Pues entonces ya tenemos los resultados de lo que podemos hacer con una pirámide de población, que son la tasa de natalidad 10,7, el porcentaje de mujeres es 49,4 y el de hombres 50,6, la sex ratio o la relación mujeres-hombres es de 98 mujeres por cada 100 hombres, la tasa de fecundidad es de 45,45 por 1000 y teníamos por último el índice de juventud es 16,36% y el de envejecimiento es 18,72%. Vale, esto ya hemos comentado formalmente una tabla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues comentarla. Es decir, hemos analizado, perdón, formalmente y ahora tenemos que comentarla. ¿Cómo se comenta? Pues de dos maneras. Primero hablamos la estructura por sexos y luego la estructura por edad. ¿Qué tenemos que decir en el comentario? Recordad que todo esto lo subo, ahora después y en cuanto acabemos la sesión y lo podéis comprobar. ¿Cómo se distribuye, cómo se comenta esto? Pues muy sencillo. Decimos, la distribución por sexo es desigual en la base y en la cumbre. Como podéis ver en la pirámide, arriba está totalmente, es desigual totalmente arriba y abajo. Porque fijaos, los hombres son mucho más que las mujeres. Arriba las mujeres son mucho más y abajo las mujeres son mucho menos. Entonces, abajo decimos cuánto, más o menos cuál es la relación. La relación hemos dicho que hay 98 mujeres por cada 100 o 102 hombres más o menos por cada 100 mujeres. Da igual.
¿Qué nos quiere decir que arriba las mujeres sean mayores que abajo? Pues primero que nacen muchos más hombres y segundo que las mujeres tienen más esperanza de vida. Recordad que Sí. cuando Con la haya... hormona o algo de eso. Por varias cosas, entre ellos las hormonas, exactamente. También depende si una mujer ha quedado embarazada, se supone que tiene, por el nivel celular, tiene mayores posibilidades de sobrevivir. También por cuestiones culturales, aunque ahora mismo esas cuestiones culturales están en retroceso, es decir, ya no afectan tanto, pero pensar que hasta hace, por ejemplo, en los años 80-90, en los años 80 o 90 hubo un boom de mujeres que empezaron a fumar un montón y antes normalmente las mujeres no fumaban tanto. Y también por cuestiones culturales del tipo de siempre se ha dicho que el alcohol predominaba sobre todo dentro de la población masculina en los años 70 y los 80. Esto que ahora suena al paleolítico, de que una mujer no entraba solo a un bar y que suena a machirulismo total, esto era la tónica normal, no era algo raro. Ahora a día de hoy todas esas cuestiones culturales están superadas y tanto los hombres como las mujeres normalmente fuman lo mismo, etcétera. He dicho, sea por muchas causas que las podéis buscar y yo tampoco soy biólogo, o sea que por muchas causas naturales las mujeres son más longevas que los hombres, por naturaleza. Y luego también quiere decir que los hombres, normalmente también por cuestión económica, tienen unos trabajos más peligrosos, o se supone que tienen trabajos como más físicos, suelen tener mayor mortalidad laboral y por eso los índices de la pirámide arriba son más pequeños. Eso en cuanto a sexo. En cuanto a sexo tampoco se puede decir nada más. Es decir, podéis comentar alguna cosilla más si queréis, pero en cuanto a sexo, básicamente, pues decir que las mujeres viven más que los hombres y que normalmente por estadísticas nacen más hombres que mujeres. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que hemos dicho, por causas naturales y por normalmente algunas causas culturales. Ya tenemos el sexo, ahora tenemos la edad. Aquí en la edad sí que es donde tenemos que saber un poquito de la teoría. Recordad que el comentario, es decir, el análisis formal es cuestión de cuentas, de hacer cuentas como hemos visto. En la edad no, el comentario no, perdón. El comentario tanto por sexo como por edad es ya la teoría del libro. La edad, en este caso, tenemos que hablar de diferentes estratos. Es decir, recordad que más o menos, como hemos calculado, tenemos un estrato de 15 o menos, otro estrato que sería la población activa que va desde los 15 años. En el libro pone los 16, pero recordad que siempre el cálculo se hace a partir del estrato 15-19. Desde los 15 a los 19 hasta los 65-69 tenemos otro rango de edad y luego a partir de los 65, perdón, desde los 15-19 hasta los 60-64 sería como otro rango de edad y luego de los 65 para arriba pues tenemos otro rango. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues tenemos que hablar, es decir, ¿por qué abajo los de abajo son menos numerosos? Pues tenemos que hablar que en los países desarrollados normalmente los estratos inferiores, es decir, de 15 hacia abajo, son menores porque tenemos un régimen demográfico viejo. Es decir, nosotros no tenemos tanta natalidad, la natalidad es muy baja, como hemos calculado, y normalmente en los países desarrollados, como la natalidad es baja, no hay en la base mucha población. Eso ya lo sabemos por edad. ¿Por qué crece la población un poquito después? Pues tenemos un crecimiento relacionado a que todas estas personas, que ahora mismo estoy yo entre ellos también, o más o menos, bueno, yo no porque ya me pilla entre los 30 y 34, pero por ejemplo las personas que están entre los 20 ahora mismo y los 29 o los 19 y los 29 son personas que nacieron normalmente o antes del año 2000, unos poquitos años antes del año 2000 o después del año 2000. Entonces esas personas normalmente se beneficiaron de la bonanza económica que hubo. Es decir, las familias podían tener mayores recursos y podían tener más hijos. ¿Qué ocurre después del 2008? Pues las personas que nacieron en el 2008, ¿vosotros nacisteis en 2007? No, Nacimos en 2002. 2002 vosotros, ¿verdad? Dios, ¿dónde estoy parando? 2007 son los de la ESO, perdona. Vosotros en 2002. Pues entonces, fijaos, la gente que ahora mismo está en primero de la ESO, que nació en 2007-2008, es decir, a partir de ese año ya empieza a flojear la cosa. Sin embargo, las personas que estáis en ese rango de edad entre el año 98 y el año 2004 o 2005 es donde hemos dicho que aumentan los nacimientos, porque a partir del 2008 ya se estancó un poco por la crisis. Luego también tenemos que hablar, recordad en la teoría que vimos en los movimientos naturales de población,
cuando se produce en España un pequeño baby boom a partir de los años 60, mucho más tardío que en Europa, porque en España no sufrimos la Segunda Guerra Mundial, al menos directamente. Entonces, nuestro baby boom, en vez de ser los años 50, fue los años 60. Eso quiere decir que las personas que nacieron en los 60, por eso son en la pirámide, aquí tiene una cadera bastante acentuada, si os dais cuenta. Es decir, en el medio de la pirámide, que es más o menos las personas que están entre los 40, 44 y los 50, 54 o 55, 60, sobre todo entre los 50 y los 39, está muy acusada. Eso casa totalmente con el baby boom que hubo en España entre los años más o menos finales de los 50, principios o mitad de los 70. Luego, ¿qué tenemos más arriba? Pues tenemos a las personas que vivieron la posguerra en los 40, 50. Estamos hablando de personas de entre 70 o 70, 85, 89, más o menos, sobre todo 80, 70. Exactamente, que pueden ser las personas que todos podemos conocer, nuestros núcleos familiares que han vivido la posguerra, y ahí es donde precisamente la pirámide se estrecha un poco más. Por supuesto, esto que tiene que ver mucho con el extraperlo, con la época del extraperlo, es decir, la mala alimentación, el café de cuarta generación, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo en el extraperlo el café se filtraba 4 o 5 veces para que pudiera durar más. O sea que ahora nos hacemos un café si tenéis cápsulas con una cápsula o si vais al bar con una dosis, pero entonces esa dosis podía servir para 5 o 6 cafés. Entonces, y luego tenemos, por supuesto, si vamos más para arriba ya, ¿para qué decimos más? Ya no hablamos de la sobremortalidad de la guerra civil. Fijaos que la población de 90, 94 años, 95, 99 es muy, muy escasa. Sin embargo, España sí que tiene una esperanza de vida bastante alta. Después de Japón, estamos en el top 3 de países que más esperanza de vida tienen. Nada más que decir en cuanto a la edad. Es decir, recordad que esto lo subiré, pero en edad vais poco a poco, grupo a grupo, y decir, mira, aquí ha pasado esto, aquí ha pasado aquello. De todas maneras, la pirámide os lo va a decir. Es decir, si abajo tenéis muy poquitos nacimientos, es decir, esto es un país desarrollado seguro. Si fuera un país subdesarrollado, ¿cómo sería la pirámide? En la base. Muy grande. Muy grande, exactamente. Ahí no sé quién estaba hablando por ahí. Yo creo más nacimiento. Exactamente. La pirámide, en vez de tener aquí este recogido o este comido, que sería enorme. Tendría aquí un montón de nacimientos. Y arriba la población entre 50 y, bueno, es que más de 85, 90 no habría, seguro. Pero entre 70 y la población entre 70 y entre 50 más o menos sería muy baja. Mientras que la población aquí abajo sería muy grande. O sea que siempre que veáis una pirámide como esta, es un país desarrollado. 100%. Vale, ¿cómo concluimos? Aquí es donde viene la tela. Es decir, perdón. ¿Cómo concluimos un comentario? Vale. El comentario se supone que hay que concluirlo diciendo qué tipo de régimen demográfico es. Pero claro, vosotros no habéis visto a priori los regímenes demográficos como tal. De todas maneras, sí que habéis visto las etapas, es decir, las etapas que ha tenido España como régimen demográfico. En este caso sería el evolucionado, sería el tercer tipo de régimen demográfico. Recordad que teníamos uno antiguo, uno de transición y otro moderno o evolucionado. Os comentamos, es un régimen demográfico evolucionado, bla, bla, bla. Aquí yo no voy a meterme, es decir, no voy a pedir nada en sí, pero simplemente os comento de que existe, ¿no? Y si queréis investigar por vuestra cuenta, pues oye, también está bien. España en concreto, aquí se diría que es un régimen demográfico viejo, es decir, tenemos un crecimiento muy bajo, como podéis ver, que es típico de los países desarrollados. Aquí diríamos los pros y los contras de un régimen demográfico viejo. Por ejemplo, uno de los pros que tiene el régimen demográfico viejo es que como no hay mucha población en la base, es decir, no hay muchos jóvenes y la mayoría se concentra en el centro, eso quiere decir que los puestos de trabajo mejores es decir, hay mejores opciones, por ejemplo, a puestos de trabajo. Sin embargo, la dependencia que tenemos en este régimen, el régimen de dependencia es muy alto, porque tanto los que son menores de 15 años como los mayores de 65 son muchos. Entonces el sistema de pensiones, por ejemplo, para la población envejecida tiene que ser mucho más fuerte y hace más carga a la población activa. ¿Esto tenéis que saber? ¿Lo estáis obligados a ponerme en un examen? No. ¿Que tenéis que saber que existe? Sí, os lo comento.
Podéis buscar si queréis en Google o en el libro Régimen Demográfico Viejo y os explica más o menos lo que es. Eso es la primera parte de la conclusión. La segunda parte de la conclusión, para que sepáis que existe y que en algún momento, pues, si hacéis algún tipo de comentario, tendríais que contemplarlo, es un pronóstico de futuro. Es decir, ¿qué es lo que pasaría si esta situación se sigue dando en España? Por ejemplo, de no cambiar esta situación, es decir, ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística, España va a seguir perdiendo población de forma continuada en los próximos años. Y en vez de tener 49 millones o 48 millones de aquí a 10 años, seguramente tendremos menos población. ¿Por qué? Porque nosotros, como podéis ver por la pirámide, somos un país muy viejo. Muy, muy viejo. Entonces, por eso la mortalidad es un pelín más alta de lo normal. ¿Qué pasa? Básicamente aquí, esta conclusión os puede servir tanto para el 2015 como si os pongo una de 2018 o una de 2020. Es decir, que o se hace algo con respecto a este tema de la población, o vamos a ser un país viejo y vamos a perder población, básicamente. O sea que ahí ya os estoy regalando unos cuantos puntillos, por si queréis. ¿Qué es lo que pasaría también si la población es muy vieja y la población del centro no es muy grande? Porque el sistema de pensiones se puede caer. Pero bueno, ¿esto cómo se salva? Y según ahora están diciendo los geógrafos de la población, ¿cómo se está salvando? Gracias a la inmigración. Los inmigrantes son precisamente las personas que están aportando muchísimo más que durante la anotación. Marta, ¿qué quieren? ¿Anotar algo? Ay, no sé qué es esto. Ay, no sé qué ha pasado. En fin, bueno. A ver, no sé qué ha pasado. Un momentillo, voy a compartiros otra vez. Joder. Vale. Ya hemos comentado una pirámide de población, ¿no? Vale. Ya la tenemos comentada. Y ahora, ¿qué nos queda por ver? Nos quedan por ver unas cuantas tasas más que las vamos a ver ya. Imaginaos que yo ahora mismo os pongo en el examen, junto a esta tabla y la población total, os pongo que el total de personas que han fallecido son 0,42 millones. Es decir, 420.000 más o menos, para no liarnos. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad? Pues ya lo sabemos, igual que la de natalidad, 0,42, que es el número de personas que han fallecido, lo dividimos entre 46,45 y lo Pero Pedro, Dime. ¿lo vas a dar en porcentaje o en número normal? Os lo daré normalmente, no lo sé, en número normal o en porcentaje. De todas maneras, si yo te doy vale. un porcentaje y tienes el total de la población, solamente Lo tienes que pasamos hacer la bien. regla de 3, exactamente. Yo intentaré daros los datos para que tardéis lo menos posible en hacerlo, porque esto es muy pesado. Así que, os digo, el 0,42 aproximadamente lo dividimos entre 46,45, que es el total de la población en ese año, y lo multiplicamos por 1000, nos dará un resultado aproximado, insisto, de 9,1 por 1000. Ya teníamos la tasa de natalidad, que era, en concreto, la tasa de natalidad era 10,7 por 1000. La tasa de mortalidad, porque os he dado el dato y os he dicho cuántas personas han muerto en ese año en España, y le hemos calculado, nos daría 9,1 por 1000. Vale, ya tenemos tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? En el ejercicio también os digo, en el punto número 3, por ejemplo, o en la pregunta número 3, imaginaos, os digo, además España ese año ha tenido 2,8 millones de inmigrantes y 0,57 millones de emigrantes. Entonces, calculamos el saldo migratorio, que es simplemente tenemos que restarle el número de inmigrantes al número de migrantes, es decir, los que entran por los que salen. Aproximadamente daría 2,3 o 2, algo. El saldo migratorio sería aproximadamente 2, ya tenemos el saldo migratorio. Luego podemos calcular entonces, como tenemos el saldo migratorio, podemos calcular el crecimiento real de la población, que es el 0,5, que era el número de nacidos, hay que restarle el
y 0,42, que eran las personas que han muerto. Eso nos daría 0,08. Entonces, a los inmigrantes, que es 2,8, y sumamos 0,08 y nos daría 2,88. Eso es el crecimiento real. Ya tenemos otra tasa. Crecimiento real. 2,88 millones. Y por último, ya podemos hacer la última tasa de todas estas de la población, que es la del crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es restarle a la natalidad, el por mil de la natalidad, hay que restarle el por mil de la mortalidad. Esto quiere decir que a 10,7 le restamos 9,1 y nos daría un 1,6 por mil. Esto quiere decir que España, aquí el problema es que en la tasa de crecimiento, en cifras relativas o crecimiento natural, las tasas están mal, porque os las calcula sobre un total de 20, 20, 10, 10, 0, menos de 0. De todas maneras, a priori serían, bueno, a priori nos pueden valer, porque es que esta tasa también depende mucho del contexto. Pero aquí el resultado sería 1,6. Eso quiere decir que el crecimiento vegetativo de España es de 1,6. Eso es bajo, no, bajísimo. Entonces, dicho esto, ya tenemos calculados todas las tasas que podemos calcular. Recordad que con una pirámide de población solamente podemos calcular 5 tasas, que son la de natalidad, el porcentaje de masculinidad y de feminidad, la sex ratio, el índice de juventud, el índice de envejecimiento y la tasa de fecundidad. Esas son con una pirámide lo único que podemos calcular. Ahora bien, si yo os doy datos de mortalidad y saldo migratorio, ya podéis calcular, por supuesto, la tasa de mortalidad, el crecimiento vegetativo, el saldo migratorio y el crecimiento real. Pero recordad, si hay una pirámide de población, solamente podéis calcular esas 5 que os he dicho antes. Vale. Esto sería el total para la población. Ahora, para finalizar, os digo lo siguiente. Imaginaos que yo, en el ejercicio, en el examen, ya para coronarnos, os digo que en el año 2015... Vaya, tenemos aquí el flamenco. En el año 2015 había una cantidad de personas... Bueno, primero, en el año 2015, perdón, os digo, calculadme la cantidad de gente que está en edad de trabajar. Y entonces, claro, vosotros quedáis diciendo, pero ¿cómo? Espera, ¿qué me está pidiendo aquí? Un momento. Y yo digo, pues muy sencillo. Es decir, las personas que están en edad de trabajar son las que tienen más de 16 años, pero recordad que el intervalo es del 15-19 para arriba, ¿no? Contando ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La población en edad de trabajar son los que están entre los 15 años y los 65. ¿Qué quiere decir? Que ¿recordáis los índices de juventud y de envejecimiento que teníamos? Recordáis que teníamos unos índices que hemos calculado, que son el de juventud y el de envejecimiento. Y ahora hemos dicho que la población joven en España son 7,6 y la población envejecida en España eran 8,7. Pues vamos a sumarla. La sumamos y en total nos daría 16,3 aproximadamente. Esas son las personas que no están en edad de trabajar. ¿Qué hay que hacer? Restarle 46,45 y obtenemos 30,15 millones de personas son las que están en edad de trabajar, las que tienen entre 15 años y 65. ¿Cómo calculamos ahora la tasa de actividad? Pues muy sencillo. Imaginaos que en ese examen os digo, en el punto donde estamos diciendo, en ese año España tenía 18,0 millones de personas que estaban ocupadas, es decir, que trabajaban. Y, por el contrario, había 4,7 millones de personas que estaban en paro. Yo digo, calcúlame la tasa de actividad, la de paro y la de dependencia. Pues muy sencillo. ¿Cómo se calcula la tasa de actividad? Esto lo tenéis en el punto número 6, en concreto en la página 313. Entonces, tenemos ahora mismo 18,09 millones de personas que están ocupadas y 4,7 millones que están paradas. Pues muy sencillo. Cogemos ahora mismo, ¿cuánto sería la población activa? La población activa es la suma de 18,09 más las personas que están en paro.
¿Por qué se le llama población activa? Porque son las personas que se supone que pueden tener actividad a pesar de que estén en paro. Es decir, tanto las personas que están ocupadas como las personas que están paradas. Es decir, que están buscando trabajo o que ahora mismo no lo tienen por lo que sea. O no lo están buscando, pero pueden trabajar. Entonces, 18,09 más 4,7 son 22,79. Esta es la población activa. Ya tenemos una tasa. Población activa, 22,79 millones. Entonces, cogemos y vamos a calcular la tasa de actividad y la tasa de paro. La tasa de actividad, entonces, es la población activa, que son 22,79 por 100, y la dividimos por las personas que están en edad de trabajar, que las personas que están en edad de trabajar hemos dicho que son 30,15. El resultado es 75,58, que creo que sí. Espérate. Voy a calcular. 22,79 por 100 dividido entre 30,15. Sí, 75,58. Esa es la tasa de actividad. Es decir, el 75,58% de la población de la población activa está trabajando. O sea, de ese número, de esos 30,15 millones, el 75,58% está trabajando, tiene trabajo. Entonces, perdón, es susceptible de estar trabajando. Vale. Ahora, tasa de paro. La tasa de paro, pues muy sencillo, lo mismo. ¿Cuántos millones de parados hay? 4,7. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número de personas. Esto, ¿cómo que 22,79? Aquí ya la cago. Espérate. No, está bien. 22,79, que es la población activa. O sea, el número de parados, 4,7 por 100, y lo dividimos por la población que en ese momento es la población activa. Y nos dará un resultado de 20,62%. Ya tenemos la tasa de paro. Quiere decir que en España, en el año 2015, había un 20,62% de paro. Cágate el oro. 20,62% de personas que no tenían trabajo o estaban buscando trabajo. Por último, la tasa de dependencia no se calcula. ¿Y qué nos quiere decir la tasa de dependencia? La tasa de dependencia nos dice qué porcentaje, es decir, que nos da un porcentaje y nos dice qué carga está teniendo la población activa para mantener a la población que es mayor de 65 y a la menor de 14. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues muy sencillo. Cogemos a la población que tiene más de 65 años, que hemos dicho que eran 8,7, más la población menor, que eran 7, algo, 7,6 creo que era, no, 7, a ver, que era el índice de... Voy a verlo. Índice de juventud. 7,6. Más 7,6. Y que en total nos daba 16,3. Y lo dividimos por la población que está en edad de trabajar, que son 30,15. El resultado, y lo multiplicamos por 100, perdón. Lo multiplicamos por 100. Muy sencillo. A ver, calculadora. 16,3 dividimos entre 30,15 y multiplicamos por 100. Nos da 54,05. 54,05 aproximadamente, ¿no? O 0,06, da igual. ¿Esto qué quiere decir? Que es una tasa de dependencia alta. Ahora os dejaré en el Google Classroom la tabla de equivalencia. Es decir, una población que tiene más del 50% de dependencia se considera alta. Entre el 20 y el 40 se considera media, más o menos. Y menos del 20 se considera baja. Y con esto y con un bizcocho ya hemos terminado de calcular todas las tasas que tenemos que hacer. A ver, esto es un jaleo. ¿Por qué es un jaleo? Son muchos números. Yo me he vuelto loco, sinceramente. Yo no sé vosotros, pero yo llevo 2 días con cara de poco. ¿Cómo manejamos todos estos datos, esta situación que no nos es familiar? Pues simplemente haciendo un recorrido o un mapa de cómo tenemos que calcular las cosas. Yo me lo he hecho y os lo voy a poner directamente y os voy a poner en el mapa, o es decir, en el mapa me refiero en el guión o los apuntes que os voy a pasar, cuáles son las tasas que se pueden ir calculando una a una. Luego lo adaptáis como queráis, pero yo creo que la manera más sencilla es calcularlas así. Así perderéis menos tiempo
iréis directamente al grano. Esto, a ver cómo lo digo, esto es pesado, porque esto no se aleja un poco de la matemática, se aleja de la geografía de la población y entra dentro del terreno de la estadística pura y dura. Recordad que esto es estadística y aquí tiene que ver todo con lo que es el cálculo, no el comentario propiamente dicho. Si os piden hacer estos cálculos, genial. Si os dan las tasas directamente, no tenéis que calcularlas y podéis hablar directamente y hacer un comentario. Pero selectividad, es decir, la PAU os exige que mínimo tenéis que saber hacer estos cálculos. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Pregunta, pero sobre esto no. Vale, sobre cualquier cosa que tengáis. Amparo. ¿Eres Queríamos Amparo, no? saber. Sí, soy yo. Dime. Que cómo van los exámenes. O sea, dijiste que te faltaban pocos, pero ¿cómo van de notas? De momento va bien, bueno, bien regular, depende. Es decir, si hablamos de la media está, pues, más o menos, ha subido un poquito la media en general, pero eso no quiere decir nada a nivel individual. Es decir, están yendo bien. De todas maneras, es lo que os comenté. No sé, bueno, estaréis al tanto, porque llevamos 2 semanas intentando que Aules funcione, y Aules no funciona. Sí. Entonces, llevamos 2 semanas en las que entre Generalitat, Instituto y tal nos están dando por saco para ver si podemos o a buscar alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, entre eso y tener que contactar a 29 personas, que son los de mi tutoría, apenas he tenido tiempo para lo que es daroslo, porque podía haberlo, si hubiera estado en otras condiciones la semana pasada ya los tendríais. De nota como vos, pues más o menos no cambiáis, es decir, no variáis mucho de vuestra nota normal. Lo único que es lo que os comenté, que la pregunta esta de las características, no la estoy... Es decir, estoy intentando contar lo que puedo. Lo que más o menos me habéis dicho, pues intentar no ser un sangrías y reventaros. Es decir, estoy intentando que todo el mundo, por lo menos, si se merece el aprobado, llegue. Ya os lo digo, es decir, no voy a ir a corregir a lo bajo, es decir, intentaré corregir lo justo para cada persona. Pero de momento están yendo, pues más o menos normal. Las personas que más o menos estáis rondando entre el 4 y el 5, estaréis por ahí. Las personas que rondáis entre el 9 y el 10, estáis por ahí. Entre el 7 y el 8, más o menos. Es decir, esta semana los tengo seguros, sí o sí vamos, sin problema. Porque ya como entre que Aules funciona, bueno, que se supone que funciona, no sé si habéis podido entrar. Esta tarde supuestamente tendríamos que entrar para probar. Por eso digo bueno, no sé, es que no me he metido. Normalmente se recomienda a la gente de bachiller entrar por las tardes, pero a mí también me parece una putada, perdonadme que utilice este lenguaje, pero me parece una putada que al final, con la excusa de las clases online, a vosotras se os obliga a tener un horario de 24 horas, cuando no debería ser así. Y vosotras pues Pero tenéis... reales. Claro, entonces digo, vosotros deberéis tener, por eso os dije en Google Classroom, no os metáis a menos que sean vuestras horas de geografía, es decir, tenéis que olvidaros de mi asignatura como si fueran las clases normales. Pero tú lo vas a ir poniendo en Classroom. Lo pondré en los dos. Mejor. Porque sinceramente, imaginaos que cae Aules. Entonces digo, pues mira, lo tengo en los dos sitios y así el que quiera acceder a Aules está de cara a la legalidad del sistema, está ahí puesto, pero lo tengo en Classroom. ¿Más dudas que tengáis con respecto a cualquier cosa que hayamos hecho? O sea, entonces los trabajos, si los pones en los dos sitios, te los mandamos por donde queramos. Sí, por donde queráis mejor. Yo utilizaré Google Classroom para lo que es poner calificación, más que nada para luego yo más o menos entenderme, pero yo mandándomelo donde queráis. De todas maneras tenéis mi correo. Es decir, si tenéis alguna duda, etcétera. Formato, ya vi que formato el que queráis, a mano, en Word, en lo que queráis. Al final se trata de contestar la pregunta. Y nada más. ¿Más dudas que tengáis? No. Vale, pues nada, esto ha sido la clase. Espero que más o menos os haya iluminado un poco y voy a colgaros. El siguiente paso que vamos a hacer es que os voy a colgar el resumen de todo esto que hemos hecho y también os voy a colgar un ejercicio que haremos de aquí al lunes que viene. El lunes que viene se supone que ya tenemos vacaciones a partir del lunes que viene. Bueno, vacaciones, estamos teniendo ya, se supone. Pero no voy a mandaros trabajo en esas 2 semanas que se supone que es Semana Santa. Es decir, os mandaré como mucho... A ver si todos los profesores aprenden de ti. Ya, yo hago lo que yo creo que es correcto. Es decir, porque confío también en que sois mayorcitos y tenéis que trabajar por vuestra cuenta. Entonces, lo que sí que os mandaré será actividades de repaso. Os mandaré seguramente un simulacro de examen para que vayáis haciéndolo durante todas las vacaciones,
un ratico y para que vayáis practicando. Ya Vale. está. Así que yo creo que es lo mejor. Y dicho esto, nada, cualquier duda que tengáis, en cualquier momento, eso sí, podéis contactarme a mí en la hora que queráis. Yo responderé cuando pueda, ¿de acuerdo? Vale. Venga, bonicos, mucho ánimo. Dime, Con esto y un bizcocho. con esto en bizcocho. Bueno, chavales, chavalas, muchas gracias, mucho ánimo, sobre todo, y nada, cualquier cosa me comentáis. Vale. Venga, Vale. Venga, bonicos, Vale. agur. hasta luego. Adiós. Chao.